Muchas gracias, senador presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Compañeras y compañeros senadores, aquí seguimos insistiendo y esperando a que los promotores de esta iniciativa, de esta reforma, nos empiecen a hablar un poco más claro y nos digan ¿para qué es la reforma energética? Porque si algo ha quedado claro es que esta es una reforma en la que se sacrifica mucho para obtener muy poco. Aún en el supuesto de que el gobierno, después de varios filtros, después de garantizar la utilidad de las empresas extranjeras, a pesar de eso, el gobierno obtuviera un poco más de ingresos, eso no significa en automático que eso ni va a incrementar la calidad de sus acciones, ni va a incrementar la calidad de sus decisiones, ni su eficiencia, ni su transparencia, ni su honestidad, ni mucho menos los objetivos para los que quiere estos recursos. Todo lo contrario. Está demostrado en el mundo que un gobierno que obtiene más recursos, pero tiene poca transparencia y pocos mecanismos para rendir cuentas sobre ellos, es mucho más proclive a enmascarar sus errores, a ocultar sus costos e incluso a incrementar su corrupción. Como sociedad y como nación, nosotros estamos ante la disyuntiva de hacer un planteamiento de reformas a la Constitución y a una serie de ordenamientos con la esperanza de que el gobierno ahora sí va a hacer las cosas bien, y un planteamiento como el que hicimos nosotros hace más de un año, en el que los recursos energéticos de nuestro país sirven para combatir la pobreza y para abatir la desigualdad que tenemos en el país. Hoy, a lo que estamos asistiendo es a la formalización de la apertura económica más salvaje y más irracional de que se tenga memoria en México. Estamos renunciando a la posibilidad de aprovechar para los mexicanos la riqueza con la que nos dotó la naturaleza. Pero lo estamos haciendo en aras de que pues aquí el PRI y el PAN pretendan prácticamente regalarla sin obtener nada a cambio. La apertura, repito, está históricamente comprobado, no ha servido a las mayorías en México, ha servido solamente a un pequeñísimo sector de la población que ha llegado a los niveles de riqueza más altos del mundo. Eso no es una opinión, es un hecho incontrovertible. A partir del proceso de apertura de nuestro país, el proceso de desigualdad entre los mexicanos se ha acrecentado, no ha disminuido. Pero aquí, ¿qué es lo que se nos pide? ¿Tener un acto de fe? Eso me parece totalmente inaceptable. Es más, revisemos los procesos de apertura comercial que durante los últimos 30 años han ocurrido. Por lo menos esos se hicieron de manera gradual, por lo menos en esos algo tuvo que negociar el gobierno de México. Se plantearon aperturas recíprocas con los países con los que establecimos intercambios a través de tratados internacionales, pero esta vez no es así. Aquí es una apertura en la que solo México da y los demás quitan, así de sencillo. Simplemente recordemos ¿cómo fue la construcción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? El ejercicio de mayor apertura comercial que nuestro país había tenido hasta la fecha, hasta que llegan con esta propuesta de iniciativa de apertura salvaje e irracional. En aquel caso, en esa apertura, al menos se establecieron medidas de reciprocidad que no necesariamente fueron ni buenas, ni mucho menos justas, pero para la industria, para el campo mexicano, pues se habían planteado como alguna garantía de que había un intercambio en la lógica de la apertura comercial. ¿Funcionaron? No, la mayoría de ellas no funcionaron, pero por lo menos había en la mesa de negociación un acto de dignidad del Estado mexicano. Había la voluntad de aquellos actores políticos de que México recibiera algo. Después eso quedó en el camino. Sin embargo, en el planteamiento general, ni siquiera en esas mesas de negociación
se establecía lo que hoy está pasando aquí: una apertura sin condiciones, una apertura con todas las facilidades. Es la lógica de una venta de garage, en donde puede llegar uno e imponer las condiciones con las que quiere hacer una negociación. La apertura del sector energético se hace de manera total y sin reciprocidad alguna de los muy distintos países que serán beneficiados. La iniciativa de reforma de ley de inversión extranjera, en particular, cuestión que estamos discutiendo el día de hoy, considera pertinente que la petroquímica básica, al dejar de ser materia exclusiva del Estado, deje de tener restricciones para la incorporación de los capitales que estén interesados. Eso, además, conforme a los cambios que se propone en la ley de inversión extranjera, abren también el sector naviero y también el transporte terrestre para todo lo referente al sector de hidrocarburos. Sé que en el dictamen hay una modificación, pero permítanme referirme a ella en el momento de las reservas, porque esa modificación tiene detrás una enorme negociación que devela y descubre la realidad del proceso que estamos viviendo hoy aquí y la realidad del proceso que, a descargo de un senador del Partido Acción Nacional, está ocurriendo en otro lado, quién sabe dónde, quizá en Brasil. Tal parece que la intención es que lleguen rápido más inversionistas, que lleguen a una costa de abrir en condiciones sumamente ventajosas para las empresas extranjeras, en detrimento tanto de empresas mexicanas como de trabajadores del país y en detrimento del propio Estado mexicano. Creo que aquí hay que darnos cuenta de quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta apertura del sector energético, porque además probablemente muchos en el imaginario, en la construcción colectiva, piensan que esta apertura va a atraer capitales de las empresas tradicionales que ubicamos como las famosas transnacionales, y así será, sin duda. Shell, Exxon, Elf de Francia, en fin, una serie de empresas cuya fama pública, por cierto, no es la mejor del mundo y que se han visto envueltas, algunas de ellas en sobornos y corrupción, con casos tan escandalosos como el de Elf en Angola, con un soborno cruzado con el presidente Dos Santos de aquel país. Quizá están esperando que vengan empresas de energía eléctrica de talla internacional como Enron, esa famosa empresa norteamericana cuya reputación sobre sobornos y tráfico de influencias fue creciente y terminó con el mayor escándalo de ocultamiento de información, manejo de expectativas de bolsa y pérdidas millonarias de sus accionistas. Pero déjenme decírselos, para los que no lo sepan, esto no va a ser así. No solo esas empresas y esos capitales de esos países van a venir a invertir, no solamente de estos países cuyas regulaciones son estrictas y de sanciones severas, como lo puede ser el caso de Estados Unidos o Europa, son a los países a quienes estamos abriendo el sector. También estamos abriendo el sector a otro tipo de empresas que en el mundo son conocidas como las 7 nuevas hermanas. Hoy, estas compañías energéticas, que ya son las más influyentes del mundo, provienen de países no miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y han sido identificados por el Financial Times, por el Economist Intelligence Unit e incluso por otros organismos internacionales como un grupo de empresas mayoritariamente estatales y que empiezan a dominar todo el mercado. Son, y hay que tenerlas muy presentes porque seguramente vamos a tenerlas muy cerca, Saudi Aramco de Arabia Saudita, Gazprom de Rusia, CNPC de China, NIOC de Irán, PDVSA de Venezuela, Petrobras de Brasil y Petronas de Malasia. Estas empresas de propiedad mayoritariamente estatal controlan hoy casi un tercio de la producción mundial de gas y de petróleo y más de un tercio de las reservas de ambos hidrocarburos. Las viejas 7 hermanas, cuyo número ustedes saben se redujo solamente a 4 durante la consolidación energética de los años 90, producen alrededor del 10% del petróleo y el gas del mundo y concentran apenas 3% de las reservas. Hay una geopolítica que se está modificando de manera veloz en el mercado de los energéticos. Y
no es ese capital europeo de las viejas 7 hermanas y norteamericano a quienes nos estamos abriendo únicamente. Principalmente nos estamos abriendo a estos nuevos jugadores internacionales cuyas cartas de presentación son, por decirlo menos o por decirlo suavemente, dignas de analizarse con sumo cuidado. Empresas de países sin consolidación democrática en muchos casos, con graves problemas de corrupción, empresas de países cuestionados en el respeto a los derechos humanos, persecutores de la diversidad y de las libertades y permisivos con las malas prácticas ambientales. Por eso es que la legislación que se va a aprobar debería de ser no solamente muy puntual e impecable técnicamente, sino establecer reglas muy claras, sanciones muy altas y órganos reguladores muy fuertes para evitar que las malas prácticas internacionales inunden nuestra industria energética. En un espacio en donde existen experiencias como la de oceanografía o la corrupción y sobornos de Hewlett Packard con funcionarios de Pemex, van a pasar a ser simplemente anécdotas al lado de las prácticas que algunos de estos países tienen en materia de transparencia y anticorrupción. Es importante tener en cuenta que las controversias bajo los contratos que prevén las iniciativas muy probablemente no se van a dirimir ante los tribunales federales. No vamos a ir a una justicia mexicana cuando hay alguna diferencia enfrente al Estado mexicano con alguna de estas empresas. A efecto del artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos, se dispone que tratándose de controversias referidas a los contratos para la explotación y extracción, con excepción de lo mencionado en el artículo anterior, se podrán prever mecanismos alternativos para la solución, incluyendo acuerdos arbitrales en términos de lo expuesto en el título 4 del libro 5 y del Código de Comercio y los tratados internacionales en materia de arbitraje y solución de controversias de los que México sea parte. Entonces, es apertura salvaje, pero además, cuando haya controversia, que no sean los tribunales mexicanos quienes diriman y busquen una solución, sino que vayamos a los internacionales. Me parece que es una apertura irracional que no deberíamos de permitir. Por eso, compañeras y compañeros, debe pensarse esta apertura energética en términos de intercambio. ¿Qué podríamos obtener de esta apertura absoluta del sector energético? ¿Qué se puede negociar? Hoy la respuesta es cero. Nada. ¿Acaso a las empresas rusas les vamos a certificar que no estén infiltradas por la mafia y el crimen? ¿A las empresas árabes les vamos a exigir cambios para el respeto a los derechos humanos de las mujeres en aquel país? ¿A las empresas chinas vamos a verificar que no usen tecnología pirata o que no vengan con prácticas de daño ambiental? Por supuesto que no, porque no importa eso. El mercado mexicano está abierto para el que quiera venir, con los hábitos que quiera venir, con las conductas que quiera traer y con el árbitro internacional que no tiene nada que ver con nosotros. Estamos poniendo en riesgo todo a cambio de nada. Pongamos algo en la mesa. Esa sería la petición mínima. Eso no ha ocurrido desde que se empezó a abrir este mercado. Esta reforma simple y sencillamente va contra el interés de México y de los mexicanos. Y ojalá sus promotores nos presten, nos dignen, nos obsequien su tiempo, su opinión y suban a esta tribuna a debatir y vengan a demostrar lo contrario. Muchas gracias. Gracias, senador Zoé.